Un arcoíris oscuro. Teresa era una chica común y de origen humilde, que habitaba en el estado de Veracruz. Acababa de entrar a la preparatoria número 6. Después de meses de estar estudiando para el examen de admisión, logró aprobarlo. Ella se sentía muy emocionada, pero sus papás no tanto, pues siempre la menospreciaban por sus malas calificaciones. Además, no querían gastar tanto dinero. Pero a pesar de todo eso, ella mantenía la ilusión de seguir estudiando la preparatoria, aún sabiendo los problemas que se atravesaban y que se venían más adelante. Te dije, Salma, ni siquiera habría por qué registrarla en la convocatoria. No tengo dinero para las cuotas, exclamó su padre. Lo sé, Anselmo, pero pensaba que no iba a poder pasar ese estúpido examen. A través de las paredes se escuchaban aquella discusión entre sus padres. Teresa se encontraba triste y pensando de dónde iba a sacar el dinero para sus estudios. Pero recordó que tenía dinero guardado de la gran fiesta que se había suscitado unos meses atrás, sus 15 años. Ese evento esperado por todas las adolescentes, el único día que podría vestirse como una princesa sin parecer algo extraño para el resto de personas. Y gracias a esto había recibido algunos regalos por parte de sus invitados. Y aunque no era mucho, completaba para pagar las cuotas de ingreso a la preparatoria. Y sin importarle que se quedaría sin un centavo, pagó las cuotas con sus ahorros. Al iniciar el primer semestre, ella estaba decidida a esforzarse y sobresalir en todas sus materias. Mientras iba pasando el tiempo, se dio cuenta que le estaba yendo muy bien en la mayoría de las materias, a excepción de la materia de desarrollo de pensamiento algebraico, pues era de la rama de las matemáticas, recalcando que siempre había tenido dificultades de aprendizaje en todo lo que tuviera relacionado a esta rama. A pesar de que se esforzaba entregando sus trabajos a tiempo, siempre tenía muchos errores en sus trabajos, calificados por debajo de 50 puntos, considerando que el mayor puntaje era de 100, y esto solo hacía que sus calificaciones fueran terriblemente mal. Su situación en esa materia no mejoró, solo tenía una opción: sacar el máximo puntaje en el examen final. No podía equivocarse en ninguna pregunta, de lo contrario, no pasaría la materia. Se llegó el día del examen y al momento de presentarlo descubrió que no era nada de lo que ella había estudiado. Rompió en llanto mientras presentaba, sabiendo que tendría una mala calificación. Sin embargo, lo contestó. Una hora después recibió la noticia de que su calificación había sido de 8. Se encontraba desesperada, pues le faltaban 2 puntos para exentar el examen y pasar la materia, con miedo de reprobar e irse a segundas, ya que no tenía los recursos económicos para pagar el examen y sabía que si le comentaba a sus papás se enfadarían con ella. Esperó que terminara la clase para poder hablar con el profesor, un joven apuesto que destacaba entre los demás profesores por su apariencia tan atractiva, y así llegar a un acuerdo para que el profesor le diera sus 2 puntos. Hola, profesor. Quería hablar con usted para saber qué puedo hacer para que me dé 2 puntos y pasar su materia. ¿Me puede poner algún trabajo? Un trabajo, una clase o cualquier cosa, profesor. Estoy desesperada ya que no tengo el dinero para pagar el examen de segunda oportunidad. Te propongo algo más fácil. Ven a mi casa y ahí veremos qué tan dispuesta estás de pasar mi materia. ¿A qué se refiere, profesor? Tú debes de saber a qué me refiero. Me gustas desde que inició este semestre y si tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Qué dices? ¿Te espero a la salida? Sí, profesor. Usted decida. Un escalofrío corrió sobre su espalda, como un río de hielo. Mientras pensaba sobre su decisión, quebró en llanto e intentó pensar que era la mejor opción. Se llegó la hora de la salida y Teresa, con miedo, ve que está el profesor esperándola fuera de la preparatoria en su carro, mientras él le hacía señas refiriéndose a que se acercara y se subiera al carro. Mientras iba camino hacia él, sentía cómo se le retorcía el estómago por el terror que le causaba lo que podía pasar. Cuando se subió al carro, el profesor le dio un beso apasionadamente frío y ella entró en un estado de shock. ¿Estás lista, Teresita? Iremos a un lugar más íntimo. Muy bien, pero no me llames profesor, ni me llames de usted. Dime José. El profesor llevó a Teresa a un motel y mantuvieron relaciones sexuales. Cuando terminó este acto, Teresa recuerda que no había usado ningún tipo de método anticonceptivo. Asustada le comentó a su profesor, pero él decidió ignorarla. Ya vámonos, Teresita. Ya es tarde. Me queda claro que tendrás excelentes calificaciones en mi materia este semestre. Gracias, José. ¿Me llevarás a mi casa? No tengo tiempo para ir a dejarte, pero toma dinero para que puedas tomar un taxi. Teresa agarró el dinero y con eso tomó un taxi para llegar a su casa.
Cuando ya iba en camino, se dio cuenta de lo triste que la ponía lo que había llegado a hacer con tal de no llevarse la materia a segunda oportunidad. Después de 3 meses, ya terminado el semestre y en temporada de vacaciones, Teresa descubre que su periodo no había llegado y empezó a asustarse, pues ella era irregular, pero en lo que llevaba de su periodo nunca se había retrasado tanto. Con mucho miedo, recordando lo que había ocurrido aquel día con su profesor, decidió hacerse una prueba de embarazo rápida. Así que corrió a la farmacia a comprarla y con una terrible angustia decidió hacérsela. La prueba salió negativa, pero algo en ella no la dejaba tranquila, así que decidió hacerse una segunda prueba, pero esta vez de sangre. Nerviosa esperando los resultados, se dio cuenta que era positivo. Teresa, al descubrir el resultado de su prueba, se desmaya de la impresión. Cuando despierta, se da cuenta en el problema tan grave en el que está metida. Cuando llega a su casa derrotada y en un estado de shock por no saber qué iba a hacer, decide encerrarse en su cuarto mientras lloraba. Se hacía más de noche y su madre entró en su habitación y le dio un abrazo largo y sincero, mientras Teresa seguía llorando. Ninguna de las dos dijo nada y su madre, sin ninguna duda del por qué Teresa estaba llorando, decidió irse de su cuarto. Al día siguiente, Teresa acude a la preparatoria para ver si el profesor estaba ahí y comentarle que se estaba esperando un hijo suyo. Buscó por todos lados hasta que lo encontró. Dime, Teresita, ¿qué ocupas? Lo que harás, Teresa. Yo no estoy embarazado. Además, yo solo te hice un favor. No me metas en tus problemas, le respondió el profesor con un rechazo absoluto hacia ella. Teresa, triste y sintiéndose como todo se le venía abajo, se va a casa y decide contarle a sus padres. Su padre, enojado y decepcionado, decide correr a Teresa de casa y su madre decidió no intervenir en la decisión que había tomado su padre. Así que Teresa agarró sus cosas y desesperada buscó un lugar donde dormir, hasta que recordó que en clase les habían comentado de un lugar de gobierno donde les daban hogar y comida a jóvenes embarazadas. Ella decide acudir a este lugar pues no tenía ninguna otra opción viable para su terrible situación. Al llegar, la recibieron las tres encargadas del lugar, de nombre Elizabeth, Estela y Paola. Las tres empezaron a mostrarle el lugar mientras le entrevistaban, para saber qué era lo que había pasado. Al Teresa compartir su historia, deciden darle una habitación compartida, además de que le ofrecieron proporcionarle un control prenatal para que su bebé naciera fuerte y sano. Cuando Teresa llega a la habitación, se dio cuenta que ahí estaba su compañera de cuarto, quien también pasaba por una situación similar. Ella le dice que se llamaba Verónica. Y en ese momento empezaron a tener una buena plática sobre la situación de cada una. Al paso de los meses se hicieron grandes amigas. Teresa estaba tan feliz que podría tocar el cielo con las manos, pues nunca había tenido amigas y también pensaba en cada vez se acercaba más la fecha para conocer a su bebé. Y a pesar de todo lo que ella había vivido y lo que había sufrido en el embarazo, estaba decidida a cuidar y querer a su hijo siempre. Hasta que llegó el día tan esperado, el día del parto. Teresa rompió la fuente justo enfrente de Verónica, así que ella salió a buscar ayuda y encontró a Paola, y rápidamente la llevaron al hospital más cercano. Al momento de ingresar al hospital, a Teresa le hacen exámenes de laboratorio de rutina y descubren que era paciente con VIH. Cuando Teresa descubre esto, se da cuenta de las terribles consecuencias que tuvo por haber aceptado esa propuesta. Con miedo que su bebé naciera con esta terrible enfermedad, empieza su labor de parto. Cuando nació su hermoso bebé, deciden hacerle exámenes de laboratorio para ver si no era portador de esta enfermedad. Teresa, en un estado de tristeza por no poder estar con su hijo, esperaba con mucha angustia que esas pruebas revelaran que su hijo estaba sano. La doctora de nombre Fernanda llegó a donde estaba Teresa y le dice que su bebé no es portador de esta enfermedad y que su bebé nació perfectamente sano, que solo esperarían a que ella estuviera bien para darla de alta. Caían perlas de alegría de sus ojos y pidió con ansias poder ver a su bebé. Al momento de ver a ese hermoso angelito, de ojos tan hermosos como el de un atardecer, con una piel tan suave como la lana, quedó profundamente enamorada. Sintió mariposas en cada espacio de su ser. En su hora de visita llegaron Verónica, Elizabeth y Paola para ver cómo estaba. Y Teresa se sentía en un paraíso de emociones, pues por fin sentía un poco de paz, ya que la doctora le dio unas muy buenas noticias respecto a su enfermedad. Al salir del hospital ya dada de alta empezó a sentir miedo, pues sabía todo lo que sufriría para poder sacar adelante a su bebé.
hasta que vio a lo lejos a sus padres. Corrió con su bebé en manos y ellos los recibieron con un cálido y hermoso abrazo, que se sintió como un arco iris de amor. La madre y Teresa comenzaron a llorar desconsoladamente. Teresa decidió investigar si él estaba casado y dio con lo que buscaba: la esposa del profesor, Julieta, una mujer alta con un porte elegante, un cabello largo como agua que caía del cielo, negro y hermoso como la noche, además de tener dos preciosas hijas que lucían como las estrellas en una noche oscura. Teresa solo se preguntaba cómo un hombre tan bastardo podía estar casado con una mujer tan hermosa y traicionarla de esa manera. Con un gran dolor en el corazón, Teresa, con su bebé en brazos, decide ir a hablar con la esposa y contarle la segunda vida que llevaba José. La esposa se puso tan pálida al escuchar el tipo de hombre con el que estaba casada. Parecía que había visto un zombi. Teresa le contó la historia completa y le comentó la enfermedad que José le había contagiado. Julieta se hizo exámenes de sangre y en efecto estaba contagiada de esta enfermedad monstruosa. Con un dolor enorme consiguió el divorcio y con el dinero de José decidió irse del país con sus dos hijas para seguir adelante, sin un hombre tan asqueroso como él. Teresa decidió denunciar a José por engañar y mantener relaciones con menores de edad, por lo que todo dio a favor de Teresa y José terminó detrás de las rejas. Al paso de los años, Teresa seguía en contacto con su amiga Verónica y junto a ella terminaron la facultad de Derecho y cumplieron su sueño de ser unas grandes abogadas. Teresa ahora era una mujer hermosa y exitosa, cuidando de su bello hijo y promoviendo programas sobre el embarazo adolescente y sobre lo importante que es pensar siempre antes de actuar. Finalmente, Teresa plasmó en una conferencia: si a mí me hubieran dicho las consecuencias que me traería aceptar esa propuesta, yo hubiera pensado antes de actuar. Solo tenía 15 años, era una adolescente inmadura, desorientada y desesperada. No estaba lista para tener un hijo, no tenía una orientación ni educación sexual. No tenía esas armas para enfrentar un embarazo no deseado, pero ahora que soy madre puedo reconocer la responsabilidad que es tener un hijo y ver que ningún adolescente tiene la madurez física y mental para tener un hijo. Solo puedo decirles que vivan sus vidas antes de crear otras. Fin.